Últimamente se cree que el uso excesivo de la inteligencia artificial, la verdad es que no va a impactarnos a nosotros como seres humanos o como testers en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro convivir social. Y la verdad es que si tú piensas eso, yo podría decirte de manera muy rápida que estás equivocado, porque realmente la inteligencia artificial, como todas las tecnologías que en su momento fueron punta de lanza, que empezaron a destacar y demás, y tuvieron ciertas afectaciones cuando se utilizaban de manera excesiva, pues la inteligencia artificial, créeme que va a tener ese mismo impacto negativo si es que la sigues utilizando hasta inclusive para sumar casi casi 2 más 2. Entonces, justamente en este capítulo vamos a platicar de todas esas cosas negativas en general que te trae el uso excesivo de la inteligencia artificial como tester. Así que quédate en este capítulo porque vamos a ver cuáles son esas cosas que por lo menos tú tendrías que estar revisando para no caer en este uso excesivo y hacer que tus habilidades, en lugar de ir creciendo, decaigan. Así es, justamente otro capítulo más que le vamos a dedicar a este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero en esta ocasión no vamos a ver cosas positivas, no vamos a ver como tal lo bueno o cómo puedes hacer mejor tu trabajo con la inteligencia artificial, sino vamos a tocar un tema que yo he visto que se ha tocado muy poco y que yo creo que es muy importante que tú lo sepas. La verdad es que la inteligencia artificial sí ha traído muchísimos beneficios, de hecho yo te lo he documentado tanto en videos cortos como en algunos podcasts o en algunos tutoriales que he subido a mi canal, que por cierto, si no has visitado alguna de mis redes sociales, eres tester y te interesa mucho el tema de calidad de software, yo te aconsejo que te suscribas y también me dejes algún comentario si tienes alguna duda o algo que quieras que nosotros como comunidad sepamos para que juntos aprendamos. Pero bueno, volviendo al tema, te decía que la inteligencia artificial ha tenido muchos beneficios y yo lo he documentado a lo largo de todo este tiempo en varios espacios de este canal, en varios espacios del podcast. Ahora, la verdad es que la inteligencia artificial vino para cambiarnos la vida. Como testers la podemos utilizar para potenciar y hacer mejor nuestro trabajo, quizá para detectar riesgos, para poder diseñar mejor un caso de prueba y así poder elevar la calidad de nuestra ejecución. Pero en general, déjame decirte que la inteligencia artificial y su uso excesivo obviamente que van a traer algo negativo. Hay un dicho por ahí que dice que cuando utilizas algo muchísimas veces en exceso, en lugar de beneficiarte, va a tener repercusiones negativas. Y la verdad es que concuerdo muchísimo cuando hablamos de la inteligencia artificial aplicada al testing. Y te lo voy a dar en 4 puntos muy rápidos para que tú entiendas de qué te estoy hablando. Entonces empecemos por decirte que de las habilidades que tú vas a ir perdiendo si usas de manera excesiva la inteligencia artificial son las habilidades cognitivas y las habilidades creativas. Fíjate que estuve investigando de todo este tema, estuve preguntándole también a algunos colegas para justamente poder platicar contigo de este tema y me di cuenta que en general hay como un flujo en donde tú vas a empezar a caer en el uso excesivo de la inteligencia artificial y vas a empezar a perder sin duda alguna este tipo de habilidades que son fundamentales tanto para tu vida personal, tu vida social y no se diga para el trabajo. Todo empieza con una, digamos, fatiga, vamos a llamarlo como un ahorro de energía. Tú por ahorrar energía a tu cerebro para poder pensar, lo que haces es preguntarle a la inteligencia artificial o le consultas o disparas alguna acción sobre la inteligencia artificial para poder tener algún contenido del cual resolver alguna duda, algún problema. Eso a su vez lo que hace es empezar a producir una pereza cognitiva, lo cual tu cerebro interpreta como, yo ya no tengo que estar pensando en la solución porque ya hay un agente externo que se ocupa de recopilar toda la información y aparte lo hace más rápido que yo, quizás lo hace mejor que yo en menos tiempo y no tengo que estarme fatigando por estar pensando, por estar razonando, por estar utilizando mi lado creativo. Y a su vez después de que se repite todo este patrón una y otra vez porque estamos utilizando de manera excesiva la inteligencia artificial, es donde se empieza
a producir esta pérdida de habilidades. Empezamos poco a poco a perder nuestro raciocinio, empezamos poco a poco a perder esa creatividad y todas esas habilidades, tanto blandas y alguna otra habilidad técnica que con el tiempo fuimos desarrollando porque le empezamos a delegar como tal esa tarea a la inteligencia artificial. Imagínate nada más que de tanto delegar este tipo de habilidades a la inteligencia artificial, empecemos a perder lo que es nuestra memoria, nuestra habilidad para hacer cálculos mentales, nuestro pensamiento crítico, nuestro razonamiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande porque para mí, y lo voy a seguir diciendo durante muchísimo tiempo, una de las habilidades que puede hacerte un mejor tester es la habilidad de análisis. Y si tú en algún momento le delegas por completo o en su mayoría esta habilidad a lo que es la inteligencia artificial, ya no vas a utilizar muchísimo tu cerebro, ese raciocinio y todo ese contenido de habilidades que tú tienes para poder resolver algún problema, para poderle sacar provecho a esas habilidades que con el tiempo adquiriste. Y justamente hasta ahí es donde digamos que tiene un primer impacto. Pero también hay otro impacto bien importante que de hecho no nada más se da con la inteligencia artificial, sino se da con otros medios de información que nosotros consumimos para poder tenerlos como referencia y resolver alguna duda que tengamos sobre la marcha. Imagínate que en la realidad la inteligencia artificial consume mucho contenido de diferentes fuentes. Ahora imagínate que algunas de esas fuentes, por obviedad, tienen información falsa o hasta inclusive información que es manipulada. Y justamente es aquí donde toma relevancia este punto, porque ahora tú le estás consultando algo sobre algún tema y te responde algo que podría hacerse pasar como una información correcta, pero que realmente es muy incorrecta por el hecho de que o es una noticia falsa o es contenido realmente manipulado e incorrecto. Entonces digamos que la fuente de donde lo estás extrayendo quizá te está dando esa información, pero se está alimentando de otras fuentes que lo que están haciendo es informar de manera negativa a la población, y entonces la inteligencia artificial lo toma como información veraz y te lo hace saber de esa manera. Eso puede ser muy peligroso porque entonces empezamos a distribuir todas estas noticias falsas, este contenido manipulado, y en realidad en lugar de apoyarnos con algo, nos va a perjudicar porque vamos a empezar a consumir este contenido a tal grado de que vamos a empezar a creer cosas que son incorrectas, algo parecido como lo que nosotros llamamos en testing falsos positivos, que si bien son cosas muy diferentes, lo que quiero darte a entender es, imagínate que te están diciendo, mira, el color de este micrófono es azul, y tú empiezas a creerte que ese color es azul cuando tú y yo sabemos que en la realidad este es un color negro. Entonces justamente es esa comparación de contenidos, y por eso es que para evitar este segundo punto que te acabo de hablar, que tiene que ver con la desinformación, las noticias falsas o la información manipulada, siempre trata de investigar también por tu lado, de poderle dar un peer review o una segunda revisada a esa información que le preguntas a la inteligencia artificial para cerciorarte que es real, que no son noticias y contenido falso. Y bueno, hasta ahí digamos que ya hablamos de dos puntos sumamente importantes, pero tú me dirás, bueno, es que tú me estás hablando de que a lo mejor y nada más me va a impactar a mí como persona, que nada más me va a impactar a mí porque la uso mucho, que hasta inclusive pueden ser noticias falsas, y sí, pero hay otro punto bien importante. La inteligencia artificial, como ya te lo dije en el punto anterior, consume información de cualquier tipo. Ella no va a diferenciar si es información pública, si es información privada, si es información que realmente ni siquiera debería de estar en la red para ser compartida. Y justamente es ahí donde si nosotros empezamos a darle contenido privado a la inteligencia artificial, podemos estar violando algunas políticas de privacidad de las empresas a las cuales nosotros les trabajamos. Esto porque sin querer la privacidad de ellos se puede ver comprometida por el simple hecho de que, imagínate, tú por el simple afán de querer resolver o de querer analizar más rápido un documento de requerimiento, lo subes a cualquier inteligencia artificial. Ella lo analiza, sí te entrega la respuesta, sí la respuesta es correcta, sí no son noticias falsas, pero a su vez esa información resulta que ya puede ser guardada
en estas grandes bases de datos que consume la inteligencia artificial para poder dar respuestas, y sin querer esa información que es privada para una empresa la acabas de hacer pública. Y esto también representa un riesgo porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, no voy a tener ninguna repercusión, posiblemente la información es privada de la empresa y no creo que alguien en específico llegue a preguntar algo de lo que quizá yo estoy subiendo para que la inteligencia artificial me pregunte. Pero imagínatelo del otro lado. Si tú le empiezas a dar información muy sensible de tu persona a la inteligencia artificial, ¿quién te dice que el día de mañana tus datos personales no van a estar volando por la internet y los van a utilizar de manera maliciosa para poderte perjudicar? Yo sé que igual y ya tocando estos 3 puntos tú me vas a decir, no, pues estás exagerando mucho, pero esto que te acabo de decir y sobre todo este último punto es real. Yo de hecho hace unas semanas acabo de tomar un curso en donde justamente nos decían que las inteligencias artificiales que digamos que son gratis no tienen esta diferenciación y estas limitaciones en cuanto al consumo de información y a cómo la comparten. Las inteligencias artificiales que tienen estas limitaciones por lo regular son inteligencias artificiales de paga, en donde tú puedas configurar esta herramienta para decirle, ok, te voy a entregar esta información, pero esta información no quiero que sea de dominio público. No quiero que se la compartas a nadie más. Y a su vez, también las empresas lo que te hacen entender de manera interna es que si es realmente información muy sensible, evites pasarla por cualquier inteligencia artificial. Porque nosotros como tester sabemos que por más que nos digan, no, es que no va a pasar, no, es que ya está limitada, puede haber alguna manera en la que esa información se llegue a filtrar y puedes salir perjudicado tú si son tus datos personales o perjudicada la empresa si es que es información de alto valor para alguien más y la quiere utilizar en tu contra o en contra de la empresa. Y ojo que aquí sí me gustaría darte un ejemplo un poquito más particular. Últimamente también se han puesto de moda muchísimo estos chatbots que utilizan inteligencia artificial para poder resolverte algunas dudas. Imagínate que estos chatbots ya están programados de manera maliciosa para que mediante técnicas de ingeniería social empiecen a persuadirte para poder obtener información personal y utilizarla en tu contra, como ya te decía. O sea, tan sofisticada ya es la manera de utilizar la inteligencia artificial tanto para cosas buenas como para cosas malas, que si no sabemos tener esa mediación, créeme que esa información que nosotros compartimos o que las empresas comparten a través de la inteligencia artificial puede ser utilizada en su contra, cosa que ya te había dicho y sé que ya repetí muchas veces, pero es que es algo muy importante y algo que me gustaría que tú supieras que existe, que está y que debe de tener alguna limitación, porque no toda la información debería de estar más bien en internet. Y bueno, ya por último yo creo que voy a tocar algunos otros puntos de manera muy general. El punto 4 que tiene que ver con algunos sesgos como todo que tiene la inteligencia artificial, así como algunas otras tecnologías que se han desarrollado anteriormente y que seguramente se van a desarrollar a futuro. Siempre la inteligencia artificial va a tener algunos sesgos y esto es inevitable, así como también nosotros si seguimos utilizando la inteligencia artificial podemos tener una pérdida de esa autonomía laboral. A lo mejor y te suena un poquito burdo el hecho de que te diga, no, pues es que utilizas la inteligencia artificial para sumar 2 más 2. Quizá no tanto así, pero yo he visto con mis propios ojos cómo hay gente que utiliza inteligencia artificial casi para cosas que ni es necesario utilizarla. Creo yo que esto también viene precedido de el hecho de que ahorita necesitamos satisfacción y respuestas inmediatas. Ya estamos muy mal acostumbrados al hecho de que si pedimos algo por Mercado Libre o por Amazon o casi por cualquier paquetería, lo tenemos al día de mañana o pasado mañana, pero no pasa mucho tiempo. Cosa que hace muchos años yo recuerdo no pasaba, obviamente, porque tú pedías un paquete. Todavía me acuerdo cuando yo pedí un mando de estos para el celular cuando se empezaban a poner de moda, y tuve que esperarme sin exagerarle como mes y medio, porque resulta que cuando lo pedí es un mando que pedí desde China. Ese mando lo pedí y estaban las festividades de unas festividades importantes allá en China.
Y entonces se tardaron más del tiempo que debería de tardarse en llegar, que eran más o menos 2 semanas. Entonces imagínate, tuve que esperar como un mes, mes y medio. Y ahorita hay mucha gente que si pasa más, inclusive de un día a 2 días, ya está con esa ansiedad. Entonces, justamente todo esto, fíjate que es lo que impacta el uso excesivo de la inteligencia artificial, que a lo mejor y nosotros no nos damos cuenta, pero seguramente si tú la utilizas en exceso y te pones a revisar punto por punto de manera minuciosa, vas a ver que también tiene temas negativos que necesitas revisar. Y ahora otro punto muy importante que no tiene que ver tanto con las empresas a las que les trabajamos como testers, a nuestro perfil como tester o a nosotros como personas en general, sino a las empresas que son dueñas de estas inteligencias artificiales. Y es que justamente cuando se desarrollan las inteligencias artificiales, obviamente hay muy pocas empresas que tienen esta concentración y este poder tecnológico para poder tener servidores, tener esa tecnología para seguir haciendo que esa inteligencia artificial se siga alimentando, nos siga respondiendo o en general siga viva. Digamos que si bien no es un impacto que nos da a nosotros de manera directa, pues sí genera un impacto a nivel general porque muy pocas son las empresas que son dueños de inteligencias artificiales. De hecho, en general son muy pocos los países o las empresas que tienen el dinero y la tecnología para desarrollar este tipo de tecnologías para poder ser utilizadas a nivel mundial. Entonces, la concentración de este poder tecnológico también puede representar algún problema, si bien menor para nosotros como usuarios, pues al final del día también recuerda que estas inteligencias artificiales se rigen mucho por las leyes del país en el que son desarrolladas. Aunque también por otro lado, créeme que por lo que investigué antes de platicar contigo en este capítulo de estos temas, también el uso de la inteligencia artificial genera un impacto ambiental. ¿Por qué? Pues obviamente cuando nosotros realizamos alguna consulta, la huella de carbono que se genera para poder tener esa respuesta, pues obviamente es muy grande. Son sistemas muy complejos, son sistemas que necesitan mucha tecnología y muchos recursos, y obviamente la huella ambiental que se deja por hacer estas consultas, pues es grande y le pega al ambiente, que si de por sí ya está mal, creo que si la seguimos utilizando en exceso y más para este tipo de cosas que te digo de que suenan muy burdas como 2 más 2 o una receta muy sencilla o cosas que nosotros podemos resolver como humanos pensantes, pues obviamente el impacto va a ser mayor. Y justamente de esto es de lo que te quería platicar el día de hoy. La verdad es que no sé si tú concuerdes mucho con las ideas que yo te acabo de dar. No sé si realmente me hizo falta nombrar algo más, pero justamente me gustaría muchísimo que tú en los comentarios me dejaras saber qué otra cosa quisieras agregar de esto que acabas de escuchar. Quizás si estás o no de acuerdo, que me dieras también tu punto de vista porque es importante. Porque recuerda que en esta comunidad de testing que estamos formando, pues obviamente yo soy la persona que está al frente, que te alienta a ti a poder dejar este tipo de comentarios, pero que también esos comentarios a nosotros nos retroalimentan como comunidad para poder aprender. Entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí este capítulo. La verdad me dio mucho gusto poder tenerte aquí escuchando o viendo este capítulo. Quédate al pendiente de algunos otros contenidos que vamos a subir. Y pues sin más, te veo en el siguiente capítulo.